amigos, yo soy Elena y el día de hoy les quiero hablar un poco de cómo pueden hacer ustedes para elegir su universidad. Bueno amigos, el patrocinador de hoy, la colaboración de hoy es junto con mis amigos de Unitips, porque ustedes saben que ellos tienen todos los cursos para cualquier tipo de universidad que ustedes quieran desear, ya sea pública, ya sea privada, ya sea en la Ciudad de México, ya sea en cualquier otro estado. Entonces pues hablemos un poquito de qué es Unitips. Unitips es una plataforma digital en la cual puedes estudiar totalmente en casa, no tienes que salir a hacer ninguna cosa. Y a pesar de que mucha gente piensa que solo tiene exámenes para la UNAM o las demás escuelas públicas, la verdad es que Unitips tiene bastantes opciones de curso, como el Ceneval Exani 2, que lo usan muchísimas escuelas públicas, el Excova y el College Board, que son muy utilizados en escuelas privadas de muchísimo reconocimiento, como son el Tecnológico de Monterrey y la ITAM. Y también, por ejemplo, para personas más pequeñitas, tienen exámenes para bachillerato, o sea, para el Comipems. Y otra de las cosas interesantes que han agregado es que si tú vas en la escuela, ahorita no vas a hacer ningún examen de admisión, pero tienes problemas con, por ejemplo, matemáticas, física y química, biología o historia, tienen ahora cursos de regularización. Como les comentaba, tiene la super ventaja de que todo esto se puede hacer en casa y, por ejemplo, ahorita que no podemos estar saliendo de nuestras casas, pues nuestros estudios y nuestra preparación no van a sufrir ningún inconveniente. Y me gustaría comentarles lo que siempre les digo que más me gusta de Unitips, y es sus lecciones. Sus lecciones son videos animados totalmente interactivos que te mantendrán siempre atento, porque la verdad no son nada tediosos de ver. O sea, como ustedes pueden ver aquí, esto es una lección de matemáticas que yo aborrezco, pero la verdad cuando yo usé Unitips, el hecho de que había dibujitos, digamos, que estaba animado, que había movimientos, hacía que la verdad no se me hiciera tan pesado. Y por ejemplo, hay mucha gente que no se le queda la información cuando simplemente lee datos o fechas, como en historia, y la verdad es que las representaciones visuales nos ayudan muchísimo. Lo que más yo siento que ayuda a este curso es que al final de cada lección te hacen un pequeño cuestionario de lo que acabas de ver para que tu cerebro capte que esta información era importante y la tenía que retener. Además que me encanta que te dice si estás bien o mal y te dice la razón por la cual estás bien o mal, porque así si te equivocas pues sabrás la razón de tu equivocación y podrás entender mejor la pregunta, y pues si aciertas de puro churro te ayudarán a entender por qué acertaste y de todos modos vas a entender. Además que tienen los tan necesarios exámenes muestra que te ayudarán a saber cómo vas progresando, qué tienes ya súper aprendido y qué vas a necesitar mejorar. Así que ahora aprovechen que van a estar muchas horas en casita y contraten Unitips. No se van a arrepentir, amigos, no se van a arrepentir. Y pues bueno, ya habiendo dicho esto, antes de comenzar con el video, ya saben que si a ustedes les gusta este tipo de contenido de organización, motivación, vida universitaria y diversión, no pueden olvidar suscribirse, porque yo les voy a estar haciendo videos de todo eso. Punto número 1. Evalúa tu posición económica. No es tanto que puedas o no pagar la colegiatura. A veces mucha gente me dice, no, pues es que si gasto todo mi dinero y si ahorro esto, sí puedo pagar la colegiatura con tal de ir en esta escuela, que tengo como el caprichito de ir a esta escuela. Pero no solo es eso, es que pienses si tu familia, si tus papás pagan la escuela, en cuánto estrés y cuánta preocupación vas a poner a tus papás, o si la pagas tú, cómo te vas a sentir tú de saber que todo tu dinero tiene que ir a eso y que en verdad no te vas a poder dar ni un solo gusto. Va a haber meses que vas a tener que pedir prestado para pagar la universidad. Eso es muy importante que consideres si esta es tu situación. Por ejemplo, cuando yo estaba por salir de la prepa, me ofrecieron becas a 3 universidades muy prestigiosas, porque como ustedes saben yo era bien nerd y fui el promedio más alto de mi universidad y fui de los puntajes más altos del TOEFL, que esto es muy importante para las universidades privadas porque les importan mucho los idiomas y esas cosas. Entonces, primero, o sea, porque a mí sí me gustaba mucho la UNAM y yo sabía que no había nada como la UNAM, pero cuando me hicieron estas ofertas, la verdad sí pensé como en, híjole, es que estas universidades están muy padres. Obviamente siempre te van a llamar las universidades privadas, que tienen un montón de cosas que las públicas a veces pueden no tener. Digo, no siempre, porque la UNAM luego tiene hasta más cosas que algunas privadas, pero me refiero a las comodidades, ¿no? Hay comodidades que tienen, que si tienen un restaurante adentro, que la verdad no sirve tanto, que si tienen tal cosa, que si tienen gimnasio, todas esas cosas, ya sabes, ¿no? O sea, a veces sí te llegan a llamar ese tipo de universidades. Pero después me di cuenta que a mis papás de por sí ya les estaba costando bastante pagar la prepa, y dije, pues si la prepa les está costando, imagínense lo que les va a costar la universidad. Por más que yo tenga una beca, la universidad siempre va a ser más cara y son más años de compromiso. La prepa eran 3, ¿no? Entonces yo en ese entonces me puse a evaluar y dije, bueno, ahorita todavía no trabajo, obviamente no ganaba dinero de YouTube, y dije, no podría yo aportar a el pago de mi colegiatura, entonces no se me hacía justo exigir esto. Y otra cosa que consideré y que creo que muchos de ustedes a veces no toman en cuenta, o al menos me pasó con amigos cuando estaban eligiendo universidad, yo sí, por ejemplo, este es el ejemplo de una amiga, no, sí, si me esfuerzo mucho con la beca yo voy a pagar la colegiatura, a mí me va a ir muy bien, pero después se salió de la universidad por la presión, porque me dijo que terminaba llorando diario porque
hay una universidad bastante elitista, no voy a decir cuál es, en la que era como, ay, pero ella es becada, ay, pero no sé qué, y ponle que eso te puede valer porque no tienes por qué regir tu vida por gente estúpida, pero dice que lo que sí le pasó es que sí se sentía ella rara al no ir vestida como iban vestidas las compañeras, al no poder llevar de repente ciertos útiles, porque, o sea, hay universidades privadas en las que tienes que tener a fuerzas laptop. Una amiga que yo iba en la prepa tech me contó que les pedían una USB carísima y ella decía como de, ¿por qué no puedo llevar la Kingston de 300 pesos? Ya sabes, no. Obviamente son escuelas que usan materiales más caros que las escuelas públicas y te exigen más cosas. Por ejemplo, en las públicas muchas veces te van a dejar traer PDFs de los libros o te van a dejar sacar copias, y a veces en las privadas tienden así pedirte como el paquete de libros, ese tipo de cosas, ¿no? Eso que les digo que mi compañera no consideró y que siento que muchas personas no consideran es, por ejemplo, el cómo vas a tener que tener una vida social en la universidad. No solo es pagar la colegiatura, sino que vas a salir con estas personas los viernes. Y, por ejemplo, igual volviendo al TEC, que es donde tengo más amigos, me cuentan a veces, no todos son así, obviamente mis amigos les saca de onda y por eso me lo cuentan, que hay chavos ahí que se gastan 4,000 pesos en el antro el viernes, ¿no? Aunque sean buena onda y te comprendan, tú como persona puedes sentirte extraño si no puedes mantener ese ritmo de vida, ¿me explico? Yo, por ejemplo, en la UNAM me siento bien cómoda de que, aunque hay gente que tiene más dinero que yo y hay gente que tiene menos dinero que yo, como que el promedio de lo que nos gastamos un viernes es 200 pesos, más o menos, y es lo normal y no me siento ni presionada a traer más, ni siento que mis amigas se sienten presionadas a traer lo mismo que yo traigo. Como que el ambiente es más relax con eso, y sí me he fijado que hay universidades privadas en las que pues de repente no es que la gente sea mala onda, sino que están acostumbrados a un ritmo de vida y entonces tú a veces vas a tener que decir que no a ciertos planes y eso no está padre. Ahora, si a ti te vale todo eso, pues vas adelante, pero digo, creo que es importante considerar eso, si va a ser un factor que te va a afectar a ti. Número 2, investiga qué universidades resaltan en la carrera que a ti te interesa. Por ejemplo, en mi caso, voy a poner mucho de ejemplo mi persona porque pues no tengo más gente que poner de ejemplo, pero por ejemplo mis dos áreas de interés fueron las letras y la medicina, y yo siempre supe que la UNAM era la mejor para ambas cosas, porque en cuanto a las escuelas privadas pues no siempre van a ser tan buenas como la UNAM, y por ejemplo letras modernas letras inglesas, así el programa bien hecho no existe más que en CEU, o sea, bien hecho. No en letras inglesas en específico, pero letras modernas, el colegio de letras modernas, creo que sí hay otras, creo que la UAC tiene letras modernas, pero no me gustaba tanto el plan como, o sea, yo me refiero a ese plan de la UNAM que todas las clases eran en inglés y que era muy intensivo. Y en medicina, por ejemplo, tienen más presupuesto que la mayoría de las demás escuelas públicas, entonces tienen como quirófanos y tienen muchas cosas. Y por ejemplo, lo que tenía en contra, o sea, que le ganaba a la mayoría de las privadas, no, a todas las privadas, es que es más común que en los anfiteatros de la UNAM puedas practicar con cadáveres, tanto en medicina humana como en medicina veterinaria, y hay escuelas privadas en las que, pues por ciertas razones, terminan practicando con robots, por así decirlo, que nunca va a ser igual que practicar con un cadáver donado. Y pues en medicina, tanto en medicina veterinaria como en medicina humana, siempre se ha sabido que la UNAM es lo mejor. Entonces, sí, para mí la UNAM siempre fue la opción. Pero, por ejemplo, es muy sabido que si vas a ciencias sociales, lo mejor va a ser la UAM. Si vas a ingeniería, lo mejor va a ser el IPN o el TEC. Y algo que yo les aconsejaría es que si quieres carreras muy modernas, por ejemplo, yo me acuerdo cuando quise buscar como ingeniería en audio o ese tipo de cosas que son más como de las nuevas comunicaciones, te vayas más por escuelas privadas. Siempre en el sector privado va a haber más opciones porque hay más recursos para estar renovando todo el tiempo el plan de estudios. En cambio, pues no sé, o sea, me han contado que en muchas escuelas privadas se tardan en agregar carreras y cuando las agregan tiende a ser un poco más atrasado este plan de estudios. Yo, por ejemplo, sí me llegó a interesar de repente comunicación o cosas ahí visuales, pero cuando vi el plan de estudios de mi universidad sí sentí que estaba muy lejos de lo que a mí me interesaba de la comunicación. Estaba más enfocada al periodismo, que es lo que normalmente en el pasado era la comunicación. Ahorita la comunicación se han vuelto miles y miles de ramas, ¿no? O sea, como que ahorita mucha gente quiere comunicación y lo que quiere es literal trabajar en radio, lo que quiere es trabajar en tele, lo que quiere es editar contenido, yo no sé. Siento que la UNAM siempre va a ser un tronco común más grande y más fuerte para crear a todos estos sectores. En cambio, a veces en las escuelas privadas es como de literal, ¿quieres hacer esto? ¿Quieres editar videos de YouTube? ¿Quieres trabajar en cine? Esta es la carrera. O sea, como que tienden a diversificar más y a buscar lo que quiere, pues donde hay dinero, pues porque son empresas, ¿no? Por así decirlo. Y las carreras de universidades públicas tienden a ser justamente para servir a la comunidad, para el pueblo, o sea, que sean carreras que nos van a ayudar como sociedad, lo cual está muy bien, pero igual y a ti
eso no te va a servir si quieres una carrera muy específica y muy moderna. Número 3, analiza tu personalidad. Si eres una persona muy tímida a la cual le cuesta adaptarse y hacer amigos, busca universidades más pequeñas, porque te va a ser muy intimidante estar en una escuela gigante donde, por ejemplo, en la UNAM pasa que puedes no saber de la existencia de tu compañero con el que has estado 3 años porque es tan grande que no le vas a poner atención. Entonces, por ejemplo, gente tímida que sí necesita que tú lo busques, que tú le digas, ay, hay que hacer equipo, a veces se pierden, o sea, se pierden literal entre las masas y no socializan por años estando en la UNAM. Se los juro, eso es algo que mucha gente me ha contado. Entonces, a ti igual y te convendría una escuela un poquito más chiquita. Ahora, si por el contrario a ti te encanta conocer gente, te encanta socializar, no te callas, te gusta que haya todo tipo de gente en tu escuela, pues sí busca universidades grandes. Tip número 4, no te vayas tan lejos de casita. Obviamente esto no aplica a la gente que por necesidad va a tener que salirse de su estado o de su país y que va a viajar y que va a tener una casa en ese estado. Me refiero a la casa donde vas a residir, independientemente de si es tu casa de tu familia o si eres foráneo. No. La casa donde vas a estar, qué tan cerca va a estar los días de la semana que vas a la escuela de tu universidad. Eso es lo que a mí me importa. Lo que yo les quiero decir es que mucha gente piensa que pasar horas de su vida en el transporte para llegar a la universidad, por ejemplo 3-4 horas, que sí pasa, o sea que son 3 de ida, 3 de vuelta para algunos compañeros, si piensan que eso vale la pena por estar en la mejor universidad, pues no siempre es verdad, y ahorita les voy a decir por qué. Se ha comprobado que pasar muchas horas de tu vida transportándote produce estrés, produce depresión y produce problemas familiares por estar ausente. Eso es evidente, te la vas a pasar, o sea, si vas 4 horas a la escuela, de todos modos vas a estar fuera de casa como 8 horas, o bueno, 7 horas, no sé cuánto sea tu trayecto. Vas a estar cansado, vas a estar harto, o sea, ustedes saben si usan transporte público que de repente ya estás harto, estás irritable, o sea, si llegas a tu casa y no hay comida te vas a poner loco. O sea, es muy estresante que se te vaya la vida en el transporte. Pero además, bueno, ya quitando lo científico del video, o sea, porque esto sí encontré muchos artículos que tratan de esto, quiero hablar un poco de lo que yo he visto en mis compañeros que pasan por esta situación. Obviamente hay gente que va a tener que hacer esto, que aunque yo lo diga, lo va a tener que hacer porque no tiene de otra, porque su familia no tiene dinero para pagarle un departamento cerca de la escuela. Y cuando me he topado con esa gente que no tiene de otra, lo que he visto es que a pesar de que sean brillantes y que tengan todas las ganas de que les vaya bien en la escuela, pues eventualmente les empieza a ir mal en la escuela. ¿Por qué? Porque siempre están cansados, siempre están ya hartos, porque su día empezó 3 horas antes que el de todos los demás, porque duermen muy poco, porque se levantan a horas que no son de Dios y también se duermen a horas que no son de Dios. Entonces el desgaste es real y además esas horas que pasas en el transporte obviamente las podrías haber estado usando en estudiar o hacer tarea. Y sí, mucha gente lee, mucha gente trata de hacer tarea en el transporte público, pero ustedes saben que no es tan fácil, hay gente que se marea, pues se está moviendo todo, o sea, no tienes todos los materiales que tendrías en tu casa o que tendrías en una biblioteca. Entonces, si ustedes pueden evitarlo, en verdad les recomiendo que busquen una escuela que no esté a más de 1 hora, 1 hora y media de su casa. Yo sé que en la Ciudad de México es muy difícil, yo tampoco vivo tan cerca de la UNAM, pero tampoco me quita el sueño llegar a la UNAM, por así decirlo. O sea, tampoco me tengo que levantar demasiado temprano y tampoco sufro tanto. Número 5. Considera si quieres trabajar durante tus estudios, durante el tiempo que vayas a estar en la licenciatura o el posgrado o lo que sea que vayas a hacer. Hay universidades que tienen mucho más flexibilidad en cuanto a sus horarios que otras, o que por ejemplo hasta en la página puedes saber qué horarios vas a tener, no como por ejemplo en la mía, que no tienes idea hasta un día antes de inscribirte de cómo va a ser tu horario y que vas a tener que luchar contra todos para que no te toque un horario de 7 de la mañana a 7 de la noche. Entonces, si tú trabajas o haces cualquier tipo de actividad que sea muy importante para ti, que no quieras dejar de hacer, no sé, tal vez haces un deporte, tal vez bailas, algo por el estilo, entonces tienes que considerar esto, tienes que poner mucha atención a esto, porque si no, pues te va a causar mucho estrés, como si ya estoy en la universidad, pero ¿cómo conllevo estas dos cosas? Y de hecho, pues también busca opciones. Hay universidades que están hechas para gente que tiene que trabajar y que tiene que mantenerse a sí mismo, como son las universidades abiertas o a distancia, o las universidades que vas 2 horas al día y lo demás lo puedes hacer en línea. Tal vez eso es algo que a ustedes les pueda funcionar mejor. Sí tienen que tener un trabajo, por ejemplo, de tiempo completo. Número 6. Becas y convenios. Si eres una persona que sabe que la universidad le va a afectar económicamente, que sabes que vas a necesitar una beca para poder costear útiles o alimento o transporte, investiga qué universidades tienen este tipo de beca, porque por ejemplo la beca manutención que tienen muchas universidades públicas pues te puede servir para pagar los útiles, y además creo que con esta beca también puedes sacar becas de alimentos que pues te va a ayudar a la hora del lunch.
o becas de transporte. Y si no tienen estas becas, pues igual unas que tengan un servicio gratuito o muy barato. Creo que la UAM tiene un comedor muy barato. Tengo entendido que cuesta como 4 pesos la comida, 3, 4 pesos, no lo sé. Y bueno, esto claramente es mucho más común en escuelas públicas, entonces consideren eso también. Ahora, si tu sueño es irte al extranjero, investiga qué convenios tienen con universidades internacionales las escuelas que te interesan. Por ejemplo, hay universidades que te van a dar dinero literal para irte y tú decides cómo lo usas. O por ejemplo como el TEC, que tengo entendido que lo que pasa es que de repente quedarte un semestre a irte un semestre te cuesta lo mismo en cuanto a colegiatura, obviamente no a los gastos allá, pero que es básicamente lo mismo por el convenio que tiene. O que por ejemplo también sé que tiene algo como de que haces como un tipo servicio social y te lo intercambian por un mes o 2 meses allá, como de intercambio, de viaje, no sé cómo decirle. Creo que la Ibero es igual en ese sentido. Creo que sí, creo que tengo entendido que en la Ibero es igual. La verdad no sé mucho de escuelas privadas, pero sí sé que por ejemplo en las públicas por lo general es más bien como becas, las tipo becas del CONACYT, que más bien te dan como, no sé, 50,000, 60,000 pesos y tú te vas a ir allá y a ver cómo le haces y no vas a pagar la universidad. Entonces investiga qué tipo de convenio tiene y cuál te conviene más a ti, las universidades que estés considerando. Número 7. Acreditaciones. Por ejemplo, en mi carrera es muy importante que la universidad esté acreditada por el Consejo Nacional de Educación de Medicina Veterinaria y Zootecnia, el CONEVET. Y aunque no lo crean, hay muchas universidades que a pesar de ser súper prestigiosas y ser consideradas muy buenas universidades, no están acreditadas por este consejo. Al menos cuando yo lo busqué, las únicas 2 universidades, o más bien facultades, que estaban acreditadas en la Ciudad de México eran la FES Cuautitlán y la FMVZ DSU de la UNAM. Entonces pues sí dije, no manches, tengo que quedar a fuerzas en la UNAM. Y además vi que tenían la acreditación de la Asociación Americana de Medicina Veterinaria, el APMA, que en teoría se suponía que te servía para estudiar tanto en Estados Unidos como en Canadá, pero ahorita en el paro justo están peleando que dicen que no te sirve de nada, pero bueno, yo lo tomé en cuenta, ¿sí? Y mi último consejo es que busques a alguien que haya ido en esta universidad. Algo que no vas a encontrar en ninguna página de internet ni en ningún folleto es cómo es el ambiente de esta universidad, y es de las cosas más importantes, yo creo. También hay universidades tóxicas, también hay universidades que son conocidas porque sus maestros son sumamente misóginos o que son sumamente elitistas. Entonces platica con estas personas, pregúntales cómo fue su experiencia en esta uni, cómo les fue en la feria, y ya decides si la universidad viene o no con tu personalidad. Y pues bueno amigos, eso fue todo por hoy. Ya saben que si les gustó el video, suscríbanse si ya están suscritos. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Adiós.